Estamos como el pro Francisco de un granito de arena, jugando a hacer que yo fuera el presidente de mi querido El Salvador. Acá un periodista de una televisora internacional estadounidense me va a hacer una entrevista porque quiere saber por qué yo quiero ser presidente de mi querido El Salvador, qué es lo que voy a hacer para hacer ese gran cambio de primer mundo, que él me va a interrogar y aquí empezamos esa entrevista con este periodista que no quiere dar su nombre. Usted pregúnteme. ¿Por qué usted, don Francisco, quiere ser presidente de El Salvador? Porque amo tanto mi tierra, porque esa tierra tan chiquitita, ese pulgarcito me vio nacer y me dio tanto, tanto y nunca me ha pedido nada y me da tristeza de ver ese país tan destruido después de esa guerra nefasta que inventaron esos huevones de los 80 hasta los 92 y destruimos todo nuestro país. Y como amo tanto mi país, y yo veo que todas esas personas que están en el gobierno desde de los 80 hasta ahorita 2023 son idénticos, idénticos. Y por eso quiero ser presidente de mi querido El Salvador, no importa cuándo sea. Cuando Bukele deja la presidencia, espero tener esa oportunidad y hacer ese gran cambio que tanto So, amo, mi querido El Salvador. usted dijo del 80 hasta el 92. Es lo que dijo usted, ¿verdad? Exacto. Ok. So, usted mira de lo que pasó del 80 al 92. ¿Qué es el cambio que ha sido del 92 hasta ahorita, que es ahorita ya es del 2023? Ninguno, sigue idéntico. Se acabó la guerra, pero después vino la guerra de todos esos jóvenes que los hicieron como que fuera, unos eran del ejército, los otros eran de los guerrilleros, pero eran hijos de esas personas que se fueron a una guerra inútil para destruir el país y después de esas consecuencias nacieron esos hijos y siguió la misma guerra y todavía sigue la guerra, no se acaba y todas esas personas que inventaron todo ese desastre para destruir mi pulgarcito siguen cometiendo el mismo error, no aprendieron de los errores que cometieron, sigue igual y por eso yo quiero ser presidente de mi querido El Salvador. Y ese purgacito que usted dice, que destruyeron, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se destruyó? Bueno, por la guerra, la destruyeron por mentiras que le metieron a la población. En los tiempos de los 80 para atrás, 70, 60, 50, era un país que yo vivía, era tan lindo, tan libre, tan autosuficiente. Éramos los mejores de Centroamérica y lo destruimos. Y en Centroamérica ya no es así. Centroamérica sigue los mismos problemas, los mismos que tenemos nosotros porque es la misma área. Pero hay dos países que esos son primer mundo porque esos países después de la Segunda Guerra Mundial, esos países aprendieron y se hicieron primer mundo. ¿Por qué? Acabaron con la corrupción, empezaron a educar a toda la población y es claro que existe la corrupción, pero la combaten. En mi país no, la corrupción es como que anden un montón de ganados en la calle sin rienda. Así es mi país, así es la justicia en mi querido El Salvador. En mi país solo se castiga al descalzo, pero al de corbata, bien gracias, nomás paga y haga lo que haga. Y por eso es el problema social. Ok, entonces, ¿usted cree que si el colón no se hubiera cambiado al dólar, fuera diferente? No es que eso no tiene nada que ver la No, sí moneda. tiene que ver. No, no, no. La moneda, ese cambio que hubo es lo mejor que le ha pasado a El Salvador. Porque cuando vamos a comprar, no compramos en colón, compramos en dólar. Entonces, ¿te imaginas si no hubieran cambiado esta moneda? Siguiéramos comprando con colón y tendríamos que dar más dinero por el dólar, porque siempre el dólar vale más. En el tiempo que quitaron la moneda del colón, ¿cuánto costaba? 7, no, 8.70, 8.70, 8.78, algo así, cuando la cambiaron. Imagínate,
Y cuando tenías que comprar el dólar, te lo tenías que comprar más, lo tenías que comprar mínimo 10 colones por un dólar. O sea que teníamos que pagar más. Ahora que tenemos nuestra moneda, que es la moneda del dólar, de repente hay unos que dicen que no, es un gran beneficio para todos. Pero la gente, la población no lo ve de esa manera. Pero eso es como, solo es cuestión de educación. Pero cuando era Colón, yo no digo que todos vivían a gusto. Yo nomás le estoy preguntando a usted, que usted sabe todo, ¿verdad? Cuando cambió a dólar, el cambio que se hizo del colón a dólar, la gente todavía estaba ganando lo mismo. ¿Qué va a hacer usted para cambiar eso? Oh, eso está fácil. Si eso es cuestión nada más, vuelvo a decir. Si paramos la corrupción en mi pulgarcito, vamos a tener suficiente dinero para invertir en infraestructura de mi país. ¿Y qué es lo que necesita mi país, mi pulgarcito, para que sea primer mundo? Si se acaba la corrupción, voy a tener carreteras pavimentadas en zonas rurales donde necesitamos esa infraestructura para empezar a trabajar. Y si tenemos esa infraestructura, somos 11 millones de salvadoreños. Y si tenemos esa infraestructura, vamos a poner a trabajar a esos 11 millones de salvadoreños. Y esos 11 millones de salvadoreños van a pagar impuestos, van a producir. Entonces, si producimos, va a haber más dinero para pagar más, que los sueldos sean más equitativos. Pero ahorita con el sistema que tenemos, no. ¿Cuándo? Si las pupusas a 3 por un dólar, ¿quién va a pagar 15, 20 dólares el día? No, tenemos que hacer un proceso, pero para llegar a ese proceso tenemos que invertir en carreteras pavimentadas, en cualquier rinconcito de los 14 departamentos de mi querido El Salvador, pero rural, porque en las ciudades están lindas, tiene todo eso, pero en las zonas rurales necesitamos carreteras pavimentadas, escuelas dignas para los niños, para que tengan una excelente educación, y esos niños mínimo tienen que tener educación bachillerato, mínimo, y de ahí, clínica y hospitales con medicina. Las clínicas y hospitales las tenemos, pero no tenemos medicina. Es como que no tengamos nada. De ahí viene que el programa de agricultura en general, ponemos a trabajar a todos 11 millones de trabajadores, agricultores, los ponemos a trabajar. ¿Te imaginas cuánto producto va a haber? Vamos a poder producto para vender a la población, a los 11 millones de salvadoreños. Vamos a tener producto para vender a los países que necesitan. Ya no vamos a comprar y vamos a reactivar la economía. Vamos a poner a trabajar a todo el mundo. Después vienen a esos viejitos que dan 50, 70 años de su vida trabajando, produciendo y que pagan impuestos. Les tenemos que regresar cuando ya ellos no tengan fuerza, un retiro digno, que haya una oficina donde ir a llenar una aplicación para que cada mes le regresen algo a esas personas, porque dieron su vida pagando impuestos y a esas personas no les damos nada y esas personas pagaron impuestos. Y si les damos esos retiros, van a volver a gastar y al gastar, pues al Estado le lleva impuestos y de ahí vienen los niños. Vamos a invertir una hora. Vamos a poner una hora en las escuelas de fútbol, obligación, que tienen que tener una hora de fútbol desde prekinder, bachillerato, en cualquier escuela. De ahí que vamos a sacar excelentes estudiantes, excelentes deportistas, excelentes ciudadanos, excelentes religiosos, políticos, y van a producir. ¿Se imaginan? Con esas 6 cosas tenemos para empezar a producir. Y si tenemos esa infraestructura en nuestro país, somos 4 millones de salvadoreños que andamos fuera del Salvador. Y esos 4 millones de salvadoreños que andamos fuera de nuestro país, cada año mandamos 10,000 millones de dólares a El Salvador a nuestros familiares. Y esos 10,000 millones se gastan en el año ahí en El Salvador. ¿Y cuánto se pagan por esos 10,000 millones de dólares que mandamos los salvadoreños? 1,500 millones de dólares de IVA, de impuestos. ¿Te imaginas? Y si les quitamos esos sobresueldos que tienen esos
políticos, esos diputados, esos jueces de Suprema Corte, esos ministros que tiene el gobierno, el vicepresidente, el presidente, a los alcaldes, a esos concejales, todo ese dinero, imagínate, con eso nos basta y nos sobra para empezar a esa infraestructura que tanto necesitamos en El Salvador para que seamos primer mundo. Y de ahí, miren, a empezar a producir en 5 años somos primer mundo como Estados Unidos, como Canadá o como Europa. ¿Qué es lo que pero el político es tan corrupto que si hace eso ya no va a tener dinero para robar. Porque es el dinero, ese dinero que se roban es el que se usaría para la infraestructura de nuestro país. Y imagínense, ahí hay tantas propiedades que no producen, donde antes era zona bajío, donde había cafetales, no están produciendo nada. Entonces el Estado tiene dinero para comprar todas esas propiedades. ¿Y qué es lo único que tiene que hacer el Estado? A todas esas personas que les gusta la agricultura y que no tienen dónde vivir y que quieren trabajar, se les da una manzana. Si son 30, 40, 50 manzanas y esas propiedades que se compra están baratas. Y que después, ¿qué se hace? A cada persona que no tenga y que tenga familia se les da una manzana para que trabajen. Eso sí, no regalada, solo para que trabajen. Y va a ser de ellos de por vida. El único requisito es que no tienen que venderla. Porque si se las da, si la regalan y la pueden vender, a los 3 meses ya lo vendieron. Esa es la historia de mi país. Así es que al darle todas esas cosas a esas personas que se agarra turismo, la gente va a tener donde ir a comprar todo lo que produce el agricultor y en cada departamento tener todas esas condiciones. Eso es primer mundo. Vamos a trabajar los 11 millones de salvadoreños y los 4 millones de salvadoreños que estamos fuera, vamos a ir a invertir en nuestro país, porque ya va a ser primer mundo, vamos a querer regresar a El Salvador. Es como los judíos cuando estaban en Egipto. Los judíos se fueron para en Egipto porque allá había comida y trabajo. ¿Ah? Pero ellos cuando su país estuvo ya en condiciones que ya estaba mejor, ¿por qué se regresaron? ¿Ah? Y es lo que nosotros tenemos que hacer los salvadoreños. Si nosotros tenemos las condiciones, primer mundo, todos vamos a querer invertir. Somos 4 millones de inversionistas que tenemos dinero para ir a invertir a nuestro país. Si nosotros vamos a invertir, ¿se imaginan? No necesitan inversión extranjera de otras personas de otros países. Si somos 4 millones de inversionistas salvadoreños, lo único que necesitamos es infraestructura de nuestro país para poder a trabajar. ¿Se imaginan? En 15 años nosotros estamos a la par de Estados Unidos, Canadá, a la par de Francia, Alemania, España, de Canadá, de Panamá, de Costa Rica, seremos primer mundo. Así que ese es el profe Francisco de un granito de arena jugando a ser presidente de mi querido El Salvador. Y gracias, mi periodista, por haberme hecho esas preguntas y espero que a todos mis paisanos esto les parezca gracioso y chistoso. Como dice Arnold, hasta la vista, baby.